Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar dando la clase en nuestra escuela dominical y la lección es la número 3 y se llama La Biblia habla a las personas. El subtítulo es Dios nos habla a través de las Escrituras. Y antes de empezar vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo el resumen de la lección que dice así. Para aquellos que han sido salvos durante muchos años, siempre es bueno tomar un curso de actualización sobre la palabra y cómo ésta nos habla como individuos. La palabra es formativa. Esta ofrece orientación y nos informa sobre los caminos de la sabiduría. La palabra está destinada a ser estudiada, pero también a ser meditada. Buscamos aprender la palabra, pero también estamos comprometidos con esta a través de nuestra mente y corazón. Esta es una sesión en la que la tarea puede ser beneficiosa, ya que aquellos que han sido creyentes durante mucho tiempo pueden redescubrir maneras a través de las cuales envolverse con las Escrituras. Aquellos que se encuentran dando constantemente pueden aprender a recibir. Aquellos que están alcanzando a los pecadores pueden encontrar un nuevo gozo y una nueva belleza en la palabra que cautiva a otros. El textuario es en el Salmo 119:98 y dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El punto número 1 se llama La palabra de Dios nos da forma. Y vamos a leer las escrituras y el comentario. Salmo 1, del 1 al 6. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El comentario. Los salmos de sabiduría a menudo explican la diferencia entre quienes caminan con Dios y aquellos que viven de otra manera. Esto nos instruye a no tomar consejo con los impíos, sino con aquellos que forman parte de la familia de Dios. No debemos estar en el camino de los pecadores, sino por el contrario, reforzar nuestro compromiso de caminar en los caminos de Dios. El camino es el hábito de la vida. El pecador, la persona malvada, es la que no respeta la palabra de Dios. La instrucción acerca de no sentarnos en silla de escarnecedores nos impulsa a continuar con la misión a pesar de cualquier sean los resultados de nuestra decisión. Tomar asiento sería persistir en un pecado, tentación o mal consejo. En lugar de continuar con los malvados, el salmista alienta a la audiencia a deleitarse en la ley de Jehová. El término para la ley puede referirse específicamente a la ley mosaica o a la enseñanza de Dios que se encuentra en toda la Escritura. La manera en la cual Él muestra su deleite es meditando continuamente en las Escrituras. Deleitarse en la instrucción de Dios conduce a una vida fructífera. La palabra de Dios es alimento para quien come de ella. La actividad de los justos conduce a la estabilidad, pero por otro lado, la actividad de los malvados conduce a la inestabilidad. Como la paja, la capa externa no comestible de los granos de trigo que es arrastrada por el viento en la era. La idea del versículo 5 es la del juicio. Los impíos serán enviados a su lugar, un lugar distinto al del justo. Esta idea es dilucida aún más en el versículo 6. Los justos son conocidos por el Señor. La palabra conocer se usa en toda la Biblia hebrea como la forma más íntima de conocimiento. El conocimiento de Dios es el que dirige todas sus acciones a favor de su pueblo, su pacto y relación. Debido a que los creyentes son establecidos por la palabra, son conocidos por Dios. Sin embargo, el malo perecerá. A la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la vida eterna, este versículo apunta al juicio eterno. Dice: la manera en la cual Él muestra su deleite es meditando continuamente las Escrituras. Deleitarse en la instrucción de Dios conduce a una vida fructífera. Deleitarse en la instrucción de Dios conduce a una vida fructífera. Vamos a recalcar ese punto, hermano. Vamos a
Al leerle un poquito me gustó mucho donde dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Siempre les he dicho que la palabra de Dios es un deleite. Y aquí el salmista David estaba diciendo que él meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Es bien hermoso, hermano, deleitarse en la palabra de Dios, pero no nos podemos deleitar en la palabra de Dios si no la leemos, si no la escudriñamos, si no nos profundizamos en ella, si no nos metemos a leer la palabra de Dios, no podemos deleitarnos en ella. Dice que él meditaba de día y de noche y dice que si nosotros estamos pegados o estamos conectados o estamos leyendo, profundizándonos en la palabra de Dios, vamos a ser como unos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hacen prosperará. Es bien hermoso poder entender esa parte de la escritura y de nuestra clase. Hermano, dice, la Biblia habla a las personas. La Biblia nos habla en todo momento mientras nosotros la leamos, la escudriñemos, nos habla y nos enseña a caminar con el Señor. Siempre les he dicho que la palabra de Dios es como un espejo, es como un mapa, es nuestra guía a donde nosotros queremos ir o a donde nosotros vamos a ir, hermano. Esta es nuestra guía para llegar allá. Es hermoso como el salmista dice que se deleitaba en la palabra de Dios de día y de noche. Y dice, hay una parte al final, dice que Dios nos conoce, dice que Dios conoce a sus hijos, que Dios conoce a aquel que busca de Él, que Él nos conoce hasta por nombre. Así es que, y otra parte que dice, deleitarse en la instrucción de Dios conduce a una vida fructífera. Dice, la palabra de Dios es alimento para quien come de ella. O sea, este es nuestro alimento, este es nuestro sustento. La palabra de Dios es la que nos sostiene. Yo pienso que, como dice el canto, hermano, ¿qué sería de nuestra vida si no fuera por nuestro Dios? La palabra de Dios es nuestro alimento y si nosotros no nos alimentamos, no escuchamos, no leemos, no meditamos en la palabra de Dios, hermano, espiritualmente podríamos estar débiles. A veces cuando vienen las situaciones difíciles o las pruebas en nuestra vida, si nosotros no nos agarramos de la palabra de Dios y de sus promesas, hermano, podemos fácilmente desanimarnos y desalentarnos. Así es que las palabras de Dios nos alimenta, nos da la fuerza, nos da la fortaleza para seguir adelante y nos aumenta nuestra fe y nuestra confianza para seguir tomados de la mano de Dios y seguir hacia adelante. Nosotros, dice que la gente que no conoce de Dios no respeta la palabra de Dios, no conoce, no sabe, no entienden lo que significa la palabra de Dios, pero nosotros que la conocemos, hermano, dice que nosotros somos como plantados junto a una corriente de agua, hermano. Imagínese un árbol que se está alimentando constantemente de agua, que dice que su hoja no va a caer y que todo lo que hace va a prosperar. Nuestra vida va a ser fructífera, como dice aquí, si nosotros nos metemos, nos agarramos, nos meditamos en la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es el alimento para quien come de ella. O sea, el alimento ahí está, es la palabra de Dios. Y dice que esa palabra de Dios es nuestro alimento para el que la come. Si usted se la come, la va a alimentar, pero si no se la come, no va a estar alimentado espiritualmente, vamos a estar débiles y cuando vengan las situaciones difíciles, las pruebas, las tentaciones, hermano, va a ser difícil si no entendemos y conocemos la palabra de Dios. El título de nuestro primer punto se llama La palabra de Dios nos da forma. La palabra de Dios yo me imagino así como ese alfarero que Él es nuestro alfarero que nos está formando. Y esta palabra de Dios, si nosotros la leemos, nos va a ir formando nuestra vida como cristianos, nuestra vida espiritual. Es bien bonito. Yo he aprendido tantas cosas, hermano, que a veces el estar rodeado de gente que no conoce de Dios te hace entender y comprender tantas cosas. Y yo siempre he dicho que uno tiene que ser un cristiano aún sin tener que hablar. Uno da un ejemplo a los demás y eso es lo mejor. Dice que nuestras acciones hablan más que las palabras muchas que podamos decir. Es bien bonito que la gente te mire y te pregunte o te diga por qué eres diferente o por qué no dices esto, por qué tú no hablas así.
es bien, se siente uno reconfortado y se siente uno, como dicen, recompensado de parte de Dios, que Dios está hablando a través de nuestra vida, y eso es lo más hermoso, hermano. No hablar con palabras, sino ser ejemplo. Y aun cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros mismos también ser un ejemplo para los que nos rodean. Decir, ¿cómo haces tú mirando la situación o teniendo esa situación tan difícil para estar como estás, tan tranquilo, sabiendo que tu situación no está tan fácil? Es solamente nuestro Dios. Es solamente el saber que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que confiar, que nosotros tenemos que saber que el Señor nos lleva de su mano, que Él nos sostiene, que si no fuera, como dice, por su gracia y por su amor, ¿qué sería de nuestra vida? No sabríamos dónde estuviéramos si no fuera por Él. Y tenemos que meditar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que saber, hermano, las escrituras, qué nos dicen, qué nos prometen, qué nos da el Señor, qué nos pide el Señor, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Solamente lo podemos saber leyendo la palabra de Dios, las escrituras. La Biblia, hermano, dice, la Biblia habla a las personas. Dice, Dios nos habla a través de las escrituras. Y nuestro primer punto dice, la palabra de Dios da forma. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Dice que la palabra de Dios nos dirige. Me encanta este, hermano. Dice el Salmo 119 del 1 al 11. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 ensalza la grandeza de la instrucción de Dios para su pueblo. Este comienza con un salmo de sabiduría, con una bendición. Sin embargo, observamos inmediatamente que este contiene dos bendiciones en lugar de una. El que es bendecido se encarga de mantener puro nuestro corazón y nuestra conducta en línea con el corazón. La integridad de la persona también es importante. Los bienaventurados viven ante el Señor caminando de acuerdo con sus instrucciones y cumpliendo sus normas. La palabra dirige a los creyentes a no hacer iniquidad. La manera en que no hacen iniquidad es caminando en sus caminos de Dios. Caminar se refiere a nuestra forma de vida. Dios ha dado a conocer a sus seguidores qué es lo que les requiere para que puedan caminar delante de Él con integridad. El versículo 5 incluye una oración a Dios pidiendo ayuda para ser obediente en guardar tus estatutos. El salmista sabe muy bien que él es propenso al pecado. Por sí mismo, él carece de la fuerza necesaria para permanecer comprometido con Dios y su palabra. Es por esa razón que ora pidiendo la capacidad para cumplir la ley, responder a los mandamientos y caminar en sus caminos. Este salmo ensalza la grandeza de la instrucción de Dios para su pueblo, a pesar del hecho de que el Salmo 119 comienza con un salmo de sabiduría como una bendición. Observamos inmediatamente que este contiene dos bendiciones en lugar de una. Cuando profundizamos en la palabra, honrándola y honrando los mandamientos, no sentimos ni vergüenza ni deshonra. Cuando internalizamos la palabra, esta se hace real en la vida. Es entonces que obra para cambiar el corazón y la manera en la que vivimos y adoramos. La palabra está dirigida a la vida interior. Este tipo de interacción con la palabra es formativa para nuestra fe y nos da la fortaleza para vencer la tentación. Es hermoso conocer y saber. Dice que la palabra de Dios nos dirige. Dice que aquí nos enseña, nos dice qué es lo que Dios requiere para que nosotros vivamos como Él nos manda, hermanos. Como le digo, si no leemos la escritura, no vamos a saber qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios requiere de nosotros. Yo siempre le he dicho, cada día cuando usted tenga una pregunta, una duda de lo que sea, de que si en realidad estoy sirviendo bien al Señor correctamente, como le he dicho anteriormente, vaya, dice que la palabra de Dios es un espejo, hermano, es nuestro espejo. Nosotros podemos venir y leerla y saber, oh, mira, estoy haciendo esto y esto está mal. La palabra de Dios aquí lo dice que no estoy haciendo lo correcto. Entonces, si nosotros, como dice aquí el salmista, nosotros solos no vamos a poder, hermano, eso se lo aseguro. Uno intenta una y otra vez de hacer lo correcto delante de Dios,
solo y no podemos, hermano, le fallamos a Dios cada día. Entonces, él dice que le decía al Señor que en su corazón había guardado sus dichos para no pecar contra Dios. Es bonito, hermano, conocer la Escritura, saber la palabra de Dios, pero es más hermoso que esa palabra de Dios, cuando venga la situación difícil o el problema o la tentación, allí esté y esa palabra la agarremos y la apliquemos a nuestra vida. Eso es lo más hermoso, hermano, que nosotros podemos hacer. La palabra de Dios nos va a dirigir. Hay otra escritura, otro en el Salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo me imagino simplemente, hermano, como cuando está oscuro y usted va por un camino y quiere mirar, usted lleva su lámpara y se va guiando por donde tiene que ir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía. Si nosotros no sabemos por dónde ir, usted mire su palabra y la palabra de Dios nos va a guiar por el camino correcto. El salmista David pedía la ayuda de Dios, hermano, como le dije hace un ratito, solos no podemos. Y el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Él es el único, hermano, que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede dar la fortaleza. Él es el único que nos puede dar la fuerza. Y dice aquí que cuando uno profundiza en la palabra de Dios, honrándola y honrando los mandamientos, no sentimos ni vergüenza ni deshonra. Dice: cuando internalizamos la palabra, esta se hace real en la vida y entonces obra para cambiar el corazón y la manera en que vivimos y adoramos. Fíjese, hermano, yo he escuchado a gente que escucha la palabra de Dios, hermano, y la palabra de Dios les toca, pero la gente misma, el ser humano, no dejamos que esa palabra entre a nuestro corazón y haga la obra, hermano. No es yo creo, estoy segura que es el pecado que ata a la gente, pero la gente necesita tomar la decisión, porque esa palabra de Dios, ese Espíritu Santo ya está hablando a esa persona. Simplemente la persona tiene que decidir servir al Señor. Y la gente dice, hermano, siempre dice: es que no puedo, es que esto. Y yo entiendo, hermano, esas son las cadenas del pecado que están atando a la gente, pero el punto aquí es que nosotros, si sabemos, si escuchamos de la palabra de Dios y sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Mucha gente dice: no, es que yo necesito cambiar, necesito quitarme esto porque mira cómo estoy. Dios no está esperando, hermano, que usted cambie. Nosotros no tenemos ni que esperar. Dios nos puede cambiar y transformar en un instante, a veces por lo increíble y lo difícil que usted diga: no, ese no cambia, no cambia, no, eso está muy mal, está demasiado mal, no puede cambiar. No hay poder humano que lo pueda cambiar. Poder humano no hay para cambiar un ser humano. Nadie puede cambiar la mente ni el corazón del ser humano, solamente Dios, hermano. Ningún ser humano lo puede hacer. Dios y su palabra puede cambiar y transformar la vida del ser humano. Y yo creo que hay evidencia de eso. Hay lo más, como dicen, el ejemplo más grande somos usted y yo, que Dios ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí, hermano. Así es que Dios en su palabra, si nosotros la escudriñamos, si nosotros nos metemos, nos profundizamos en su palabra, Dios puede cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y aún puede cambiar, como dice su palabra, hasta el más vil pecador. El que usted piensa que no puede cambiar, Dios lo puede cambiar, hermano. Dios es un Dios poderoso y lo ha hecho con usted y conmigo, que no éramos, como digo, unas blancas palomitas, ni éramos unas buenas personas, éramos a lo mejor lo peor, pero Dios nos miró y nos miró hermosos, hermano, y Dios nos levantó y nos sacó de donde estábamos, sin merecer su grande amor y su misericordia. Dice su palabra que Él nos levantó, nos sacó de ese lodo donde andábamos y nos puso en un lugar, en una roca, hermano, y nos puso un cántico nuevo en nuestro corazón. Así es que la palabra de Dios, hermano, como dice su palabra, es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta nuestros tuétanos, hermano. La palabra de Dios nos habla, nos transforma, nos llega, hermano, hasta nuestro corazón, hasta nuestro ser. Eso es si nosotros permitimos
que Dios toque nuestra vida y toque nuestro corazón, que su palabra nos toque y nos llene, y que si nosotros sabemos la palabra de Dios, que la apliquemos y que la pongamos por obra en nuestra vida, hermano. Eso es lo más importante. Así es que es bien hermoso poder entender y poder adentrarnos en su palabra. Dice, la palabra está dirigida a la vida interior. Este tipo de interacción con la palabra es formativa para nuestra fe y nos da la fortaleza para vencer la tentación. O sea, la palabra de Dios es nuestra defensa, hermano, nuestra fuerza, nos protege y nos da todo lo que necesitamos para pelear, para luchar, para vencer, hermano, la tentación, las pruebas, todo lo que venga a nuestra vida. Ahí está en la palabra de Dios y nos ayuda, hermano. Vamos a leer el punto número 3, hermano. Dice, la palabra de Dios nos informa. Dice en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El comentario. Hay varios lugares en el Salmo 119, 97, 104 donde se hace referencia a adquirir inteligencia de la palabra de Dios. Bíblicamente hablando, la sabiduría no es otra cosa que conocer el camino de Dios y vivir de acuerdo con él. Es comprensible que el salmista sea más sabio que sus enemigos, pero hay de sus maestros. La segunda línea del versículo 99 nos provee una idea acerca de cómo responder a esta pregunta. Ahí encontramos la manera en la que el salmista ha comenzado a meditar en los testimonios de Dios. Quizás sus maestros tuvieron conocimiento y comprendieran, pero fallaron en aplicar la palabra de Dios a sus vidas. De ser este el caso, entonces podemos comprender cómo el alumno termina siendo más sabio que el maestro, o aún hasta que sus antepasados. La última mención tiene lugar en el versículo 104, que comienza diciendo, he adquirido inteligencia, lo que significa que alguien está demostrando ser discernidor, atento y diligente. He aborrecido es una acción que ha ocurrido. Al buscar una mayor comprensión de la palabra, los creyentes llegan a un punto en que sus caminos antiguos son vistos como desvíos, engañosos, como una pérdida de tiempo y como ejercicios inútiles. Debido a esta razón, aborrecen cualquier cosa que les impida lo que Dios tiene para ellos. En el Salmo 119:97, el salmista declara su amor por la ley de Dios. El salmista siente pasión por la ley de Dios. Él se dedica a ello. Tanto es así que su meditación todo el día. En la misma forma en la cual comenzó esta estrofa del Salmo, llega ahora a su fin con otra declaración acerca de la gran valía de la palabra de Dios. Pero más dulce que sea la miel, palidece en comparación con la palabra de Dios. Sin embargo, esta solo sigue siendo dulce para quien se ha entregado a seguir sus preceptos. Al mantenerse alejados del pecado, uno puede disfrutar de la inimaginable dulzura de la Escritura. Fíjese, hermano. La sabiduría no es otra cosa que conocer el camino de Dios y vivir de acuerdo con él. La sabiduría no es otra cosa que conocer el camino de Dios y vivir conforme a él. Eso es la sabiduría, hermano. Requiere vivir la palabra de Dios. Y eso es tener sabiduría. Otro punto que se me recalca aquí, dice que a veces los maestros o nosotros como maestros que sabemos, o muchos que sabemos según más que los demás, o que somos los que estamos enseñando, a veces fallamos en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, hermano, y eso es triste, porque el conocimiento o la inteligencia que podamos tener, o los estudios que podamos tener de la palabra de Dios, no nos garantizan nada, hermano. Yo le he dicho que lo más importante, como hemos estado hablando en esta lección, es no simplemente o no solamente saber la palabra de Dios, sino aplicarla en nuestra vida. Esa es sabiduría. Dice, sabiduría es que nosotros
lo sepamos y lo apliquemos, lo vivamos en nuestra vida el día a día, hermano. No es el saber ni los estudios que nosotros pongamos tener, es el ser ejemplo y el aplicar esa palabra que nosotros hemos enseñado a los demás, es aplicarla también en nuestra propia vida. Y siempre se dice que nosotros como maestros estamos estudiando y estamos leyendo, porque a mí me ha pasado, hermano, hay clases que son muy fuertes, que a veces uno dices tú, estoy fallando en eso, entonces uno mismo, primero, hermano, tenemos que tomar la palabra para nosotros y saber si estamos fallando en ciertas cosas, tenemos que arreglar nuestra vida. O sea, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, ponerla por obra en nuestra vida. Eso es lo más importante, hermano. Y como le digo, la sabiduría, dice, no es otra cosa que conocer el camino de Dios y vivir de acuerdo a él. O sea, tenemos que vivir de acuerdo a las escrituras, no saberlas solamente, sino vivir de acuerdo a ellas. Dice, el mantenerse alejado del pecado, uno puede disfrutar de la imaginable dulzura de las escrituras. Si nosotros nos mantenemos alejados del pecado, nosotros vamos a disfrutar de la imaginable dulzura de la escritura, hermano. Y eso es verdad. Si nosotros no nos mantenemos leyendo la escritura, buscando de Dios, escudriñando la palabra de Dios, nos va a encantar, hermano, nos vamos a deleitar, nos vamos a gozar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice en este salmo hermoso, hermano, dice que él medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es bien hermoso poder meditar, poder contemplar la belleza, la hermosura, la paz que viene de parte de Dios cuando nosotros conocemos la escritura, hermano, que a veces en los tiempos difíciles que nosotros podamos estar pasando y podernos acordar de esa, me estaba acordando de esa escritura, que cuando pases por el fuego dice que no te vas a quemar, ni por las aguas no te anegarás, porque Él está contigo. O sea, no va a dejar que pases, pero no te va a suceder nada, hermano. Entonces, cuando uno tiene esa paz, hermanos, porque conoces las escrituras, porque estás pasando tiempo difícil, pero sabes que el que está allí es Dios, que el que tiene el control de todas las cosas es Dios, hermano, nadie más. El ser humano no lo tiene. Hemos comprobado una y otra vez que ningún humano, ningún ser humano, ningún vicio, ninguna bebida, ningún nada te va a traer la paz y la tranquilidad que te da nuestro Dios y su palabra, hermano. La palabra de Dios dice que nos dirige, que nos forma, que nos conforta, que nos alienta. O sea, no hay otro lugar, ni otras cosas que buscar que sacien y que llenen nuestra alma más que Dios. Ni siquiera, como le dije, un ser humano, ni siquiera nuestros hijos, nuestro esposo, nadie, nuestros amigos, nadie nos va a traer la paz que nos trae su palabra y que nos trae el conocer más a Dios y que podemos confiar en el Señor, que Dios nos va a traer esa paz, hermano. Es bien hermoso saber eso, hermano, que cuando usted camine, que cuando usted se siente, que cuando usted descanse, empiece a meditar en su palabra y empiece a darle gracias a Dios por lo hermoso y lo maravilloso que Dios ha sido para con nosotros, que nunca nos ha dejado. Le decía una hermana ahora, nosotros no nos queda, hermano, no nos queda, no podemos estarnos quejando de nada, no podemos decir esto, lo otro, no tengo, no esto, no tengo, porque Dios nunca nos ha dejado. Su misma palabra de Dios dice que Él nunca ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, nosotros somos hijos de un rey, hermanos, nosotros somos hijos del Creador de este mundo y de esta tierra, del que tiene el control de todas las cosas, a pesar que usted mire que no hay control, del que tiene nuestro futuro en sus manos, nuestra vida en sus manos, es nuestro Dios, hermano. Y tenemos que empezarlo a conocer cada día más en las escrituras, hermano. Le voy a leer una última cosita para terminar, donde dice llamado al discipulado, y lo voy a dejar con esto, hermano. Dice, cualquiera que trabaje directamente con otras personas tiene la oportunidad de ser una luz, incluso si la belleza de la palabra se vive más de lo que se expresa. En nuestros círculos hogareños, entre nuestros seres queridos y amigos, podemos hablar la palabra y compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos ser absorbidos por el deseo de alcanzar a otros sin permitir que la palabra de Dios nos recargue. Podemos compartir la dulzura de la palabra si no es... Perdón, una pregunta. Dice, ¿podemos compartir la dulzura de la palabra si nuestra vida devocional se ha amargado?
Esa es una pregunta, pregúntesela. La otra pregunta, ¿cómo podemos ofrecer lo que no hemos recibido? Primer punto, dice, la belleza de la palabra se vive más de lo que se expresa. Nosotros dice que podemos ser una luz, incluso si la belleza de la palabra de Dios se vive más de lo que se exprese. O sea, que nosotros tenemos que ser un ejemplo en nuestra forma de comportarnos en lugar de hablar mucho. A veces dice que nuestras acciones dicen más de nuestras palabras, pero a veces hablamos una cosa, hermano, a lo mejor de Dios, de esto, cosas bonitas, y después estamos haciendo otras cosas, a lo mejor negativas. Pero es más mejor ser un ejemplo por la palabra de Dios, hermano. Dice que la luz, incluso si la belleza de la palabra se vive, más de lo que se expresa. Pregunta, se la voy a repetir, dice, ¿podemos compartir la dulzura de la palabra si nuestra vida devocional se ha amargado? ¿Cómo podemos ofrecer lo que no hemos recibido, hermano? Si nosotros, como le dije, si nosotros no tenemos nada de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cómo vamos a darle a los demás algo, hermano? Tenemos que nosotros llenarnos primero de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios habla a las personas y sí nos habla, hermano. No más que a veces nosotros podemos cerrar nuestros oídos o nuestra mente, nuestro corazón y no querer recibirla. Pero la palabra de Dios nos habla y nos habla a todos. La palabra de Dios nos instruye, nos dirige y la palabra de Dios nos da, hermano, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Así es que no se pierda, porque no se puede perder si usted tiene un mapa que es la Biblia, hermano. Así es que Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra escuela dominical y ojalá y Dios quiera, pronto nos vamos a ver y vamos a seguir orando, hermano, por esto, que pronto podamos estar juntos adorando al Señor. De todas maneras, en su casa, usted ore, busque de Dios, lea la palabra de Dios para que nuestra vida, hermano, sea fortalecida cuando vengan los tiempos difíciles, hermano. Dios les bendiga. Vamos a seguir orando los unos por los otros, por nuestros pastores y por todos nuestros hermanos, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga.